Muy buenas tardes y muy bienvenidos a un nuevo programa de Camino Anglicano. Mi nombre es José Antonio Esteban Alpuente y soy reverendo presbítero de la Iglesia Española Reformada Episcopal perteneciente a la Comunión Anglicana. En el programa de hoy quisiera compartir con todos vosotros los orígenes históricos y las características de uno de los movimientos de renovación espiritual más entusiastas e influyentes que surgieron dentro de la Iglesia Anglicana durante el siglo XIX en Inglaterra. Me refiero al denominado movimiento de Oxford. Figuras de enorme talla teológica y espiritual como John Henry Newman, Edward Pusey o también John Keble se convirtieron en referentes fundamentales de este movimiento y siguen siendo hoy puntos de referencia espiritual y teológica para muchos dentro de nuestra preciosa tradición anglicana. El movimiento de Oxford desarrolló toda una serie de prácticas y de énfasis centrados en la riqueza litúrgica, sacramental y espiritual de la Iglesia antigua, pero dentro del marco del anglicanismo. Pues bien, si quieres conocer cuáles fueron los orígenes históricos del movimiento de Oxford, cuáles fueron sus principales características y quiénes fueron sus protagonistas más relevantes, te invito a que te quedes conmigo hoy aquí, en Camino Anglicano. Comenzamos. Bien, queridos amigos, hermanos y radio oyentes de Radio Anglicana, quizás la primera pregunta que deberíamos hacernos es ¿cuándo surgió el movimiento de Oxford? El movimiento de Oxford surgió en la década de los años 30 del siglo XIX, en un momento en el que la pluralidad y la diversidad espiritual dentro de la Iglesia de Inglaterra parecían haber alcanzado sus máximas cotas. Alta Iglesia, Baja Iglesia o Iglesia anglo-evangélica venían a ser ahora en el siglo XIX la continuación de movimientos que ya se habían desarrollado en la Iglesia de Inglaterra en fechas posteriores a la Reforma del siglo XVI. A estos movimientos de Alta Iglesia o de Baja Iglesia, en inglés High Church y Low Church, se les unía ahora el llamado socialismo cristiano, el incipiente liberalismo teológico o la extraordinaria proliferación de iglesias independientes en el Reino Unido que, por ejemplo, habían pasado de ser 380 en 1773 a ser nada más y nada menos que 799 en 1828. Si a esto, por ejemplo, le añadimos los desafíos que la Iglesia de Inglaterra tenía que afrontar como consecuencia de la unión del Reino Unido de Gran Bretaña con Irlanda en el año de 1800, recordemos concretamente Irlanda, un territorio de tradición católica romana y evidentemente el resto del Reino Unido de tradición anglicana. Si a esto le añadimos también la emancipación católica en 1829, es decir, el reconocimiento del estatus jurídico y político de las gentes que profesaban el catolicismo romano en Inglaterra, o las reformas de la Iglesia de Irlanda que se produjeron en 1833, pues tenemos en términos históricos el cuadro más o menos completo del que el movimiento de Oxford, movimiento también llamado tractariano o también llamado anglo-católico, vino a ser, en palabras del gran obispo Stephen Neil, el que atraería más atención y que por un tiempo ejercería mayor influencia que ningún otro.
¿Qué impulsó la aparición del movimiento de Oxford para luego pasar, hermanos, a determinar cuáles fueron las aportaciones teológicas de este movimiento? ¿Qué impulsó entonces la aparición del movimiento? La aparición del movimiento de Oxford como tal estuvo condicionada a dos acontecimientos que obligaba a los anglicanos del siglo XIX a responder de forma contundente y categórica a una pregunta que quizás se había diluido demasiado tiempo. La pregunta es, ¿qué es en realidad la Iglesia? Estos acontecimientos que determinaron esta reflexión acerca de qué es la Iglesia fueron, en primer lugar, el Acta de Reforma de 1832, aprobada por el Parlamento británico, y sobre todo, la reforma de la Iglesia de Irlanda impulsada por el gobierno de Charles Grey en el año de 1833. Un elemento que hay que considerar con muchísima atención es el hecho de que todo lo que tenía que ver con la organización de la Iglesia anglicana, de la Iglesia de Inglaterra en aquella época, no era el resultado necesariamente de la toma de decisión de los miembros de la Iglesia, sino que la organización de la Iglesia venía determinada por nada más y nada menos que el poder político de Inglaterra, es decir, por el Parlamento británico. Por lo tanto, existía una relación directa entre las decisiones que en el ámbito político se tomasen y el funcionamiento de la propia Iglesia. En aquella época, Iglesia y política no estaban precisamente separadas. Pues bien, la reforma que el gobierno de Charles Grey, a instancias del Parlamento británico, con respecto a la Iglesia de Irlanda, llevó a cabo en 1833, dio lugar a que uno de los más eminentes y extraordinarios predicadores de la Iglesia de Inglaterra, John Keble, predicase, como digo, el 14 de julio de 1833 en la Iglesia de Santa María de Oxford su famoso sermón titulado National Apostasy, Apostasía Nacional. Este sermón de John Keble estuvo inspirado en el primer libro de Samuel, capítulo número 12 y versículo 23. El que el Parlamento británico tomase las decisiones relativas a la organización de la Iglesia de Inglaterra en realidad no era ninguna novedad, ya que el Acta de Supremacía de 1534, llevada a cabo por el Parlamento británico, declaró que el rey de Inglaterra, Enrique VIII, y sus sucesores fuesen la cabeza de la Iglesia de Inglaterra. Sin embargo, el Parlamento desmanteló el episcopado eclesiástico en el año de 1650. Es decir, el que no hubiese obispos concretamente en el Reino Unido fue una decisión propiamente del Parlamento británico, como digo, en 1650. Sin embargo, el mismo Parlamento volvió a restaurar la figura de los obispos 12 años después. Incluso era el Parlamento británico el que autorizaba las sucesivas revisiones del Book of Common Prayer, es decir, del libro de oración común, del libro de referencia litúrgica propiamente para la Iglesia de Inglaterra. En este momento, por ejemplo, en el siglo XIX, gentes que no pertenecían a la Iglesia de Inglaterra, o gentes incluso que profesasen concretamente la confesión católica romana, tenían derecho a ser miembros del Parlamento británico en base, evidentemente, a las leyes del país. Pero claro, muchos anglicanos entendían que gentes que no fuesen anglicanas desde el ámbito político no era legítimo que tomasen decisiones acerca de cómo, de qué manera y cuál debía ser la organización de la Iglesia propiamente anglicana. Para muchas gentes en aquella época esto era evidentemente inaceptable. Pero sin embargo, la chispa que hizo explosionar la aparición del movimiento de Oxford fue la medida propuesta por el primer ministro Charles Grey y aprobada por el Parlamento británico de reducir el número de arzobispados de la Iglesia de Irlanda de 4 a 2 y de 20 diócesis a 10. El que se redujesen los arzobispados o el que hubiese menos diócesis no era el resultado concretamente de una decisión tomada por los miembros de la Iglesia de Irlanda, sino que era una decisión tomada por el gobierno británico y aprobada precisamente por el Parlamento británico.
En consecuencia, y a juicio de muchos clérigos y gentes de la Iglesia anglicana, los obispos deberían oponerse a la intromisión precisamente del Parlamento británico en los asuntos eclesiásticos. Sin embargo, otra de las preguntas que tendríamos que hacernos es ¿qué proponía este movimiento de Oxford desde el punto de vista teológico? Pues mirad, en palabras del que fuera deán de la Catedral de San Pablo, el reverendo Richard William Church, los objetivos del movimiento de Oxford eran despertar a la Iglesia de su letargo y fortalecer y purificar la religión, haciéndola cada vez más profunda, más espiritual y precisamente más real en sus palabras. Este proceso de fortalecimiento y de purificación se concretaría, a juicio de los miembros del movimiento de Oxford, en una vuelta a los fundamentos teológicos y prácticas piadosas y rituales de los llamados teólogos carolinos del siglo XVII. Es más, los escritos que los miembros del movimiento de Oxford realizaron y en los que expusieron sus propuestas teológicas, los llamados en inglés Tracts for the Times, es decir, tratados de los tiempos, no pasaban de ser, a mi juicio, queridos amigos y hermanos, meras reimpresiones y actualizaciones de aquellos escritos de estos teólogos del siglo XVII. La idea esencial del movimiento de Oxford fue reivindicar lo que ellos entendían que era la catolicidad y los orígenes precisamente primitivos del cristianismo. Así, por ejemplo, y de forma explícita, el movimiento de Oxford se concretó de forma general en las siguientes afirmaciones. En primer lugar, para las gentes del movimiento de Oxford, el episcopado actual, nuestros obispos, no son sino que la sucesión continuada en el tiempo de la labor apostólica realizada por los primeros seguidores de Cristo, y esto es algo que evidentemente creemos dentro de la comunión anglicana. Para las gentes del movimiento de Oxford, concretamente la Iglesia anglicana, en definitiva, era la continuidad lógica de la Iglesia precisamente primitiva, pero eso sí, purificada y de alguna forma concretamente reformada. Para las gentes del movimiento de Oxford, la autoridad en materias de fe y de costumbres no solamente lo encontrábamos en las Sagradas Escrituras, sino también precisamente en los llamados padres de la Iglesia. Aunque quiero deciros aquí, queridos hermanos, que en una relación precisamente de desigualdad, es decir, los miembros del movimiento de Oxford siempre precisamente afirmaron que la máxima concretamente autoridad en materia de fe y de costumbres lo encontramos en la palabra del Señor, en las Sagradas Escrituras, precisamente en la Santa Biblia. Pero sin embargo ellos también entendían que en aquellos lugares donde las Escrituras guardaban concretamente silencio, era bueno acudir a la autoridad de los escritos de los padres de la Iglesia de los primeros siglos concretamente del cristianismo, siempre y cuando, evidentemente, algunas afirmaciones de los padres de la Iglesia no contraviniesen lo explícitamente expresado en las Sagradas Escrituras y fuesen, evidentemente, una continuidad lógica de lo que en la palabra de Dios se afirma. Las gentes del movimiento de Oxford consideraron que los ritos, las prácticas y las ceremonias de la primera cristiandad debían precisamente recuperarse. Os pongo precisamente un ejemplo, el uso precisamente en el rito sacramental, por ejemplo, de la unción de enfermos del aceite. También tenían una concepción muy particular con respecto al bautismo. Por ejemplo, en palabras de Edward Pusey, el que podríamos denominar en realidad el líder intelectual del movimiento junto con John Henry Newman, el bautismo era un acto de regeneración espiritual. Así, por ejemplo, para las gentes del movimiento de Oxford, ellos entendían que el cristiano debía llevar a cabo un acercamiento emotivo, amoroso y sentido hacia una de las figuras más relevantes, concretamente, de la fe cristiana, que es efectivamente María, la madre concretamente de nuestro Señor Jesús. Bueno, pues este acercamiento emotivo, sentido hacia la figura de María
debía precisamente ser desarrollado tal y como, por ejemplo, pues afirmaron teólogos como Edward Pusey, una vez más, o el mismísimo John Henry Newman. Asimismo, los teólogos del movimiento de Oxford desarrollaron lo que se denominó una concepción realista moderada con respecto a la presencia del Señor Jesucristo en la Cena del Señor. Si bien es cierto que los miembros del movimiento de Oxford consideraban que el pan es pan y el vino es vino, y no aceptaban la transustanciación eucarística propuesta por la teología católico-romana, afirmaban al mismo tiempo la presencia espiritual de Cristo en el sacramento frente a las concepciones más zwinglianas que habían caracterizado algunos sectores evangélicos y que las podríamos calificar como concepciones nominalistas que estaban siendo preponderantes precisamente en algunos sectores cristianos en aquella época. Y por último quisiera compartir con vosotros una pregunta que muchas veces algunos hermanos con respecto al anglocatolicismo presente en la comunión anglicana se hacen, y es si realmente el anglocatolicismo tiene sus orígenes en este movimiento de Oxford o sin embargo hay precedentes. Bueno, yo respondería que es verdad que el término anglocatólico va a adquirir con el movimiento de Oxford el significado más radical con el que lo conocemos hoy en día. Sin embargo, este anglocatolicismo comenzó a sistematizarse con los llamados teólogos carolinos del siglo XVII. Es el caso, por ejemplo, del famoso William Laud, que fue en el siglo XVII arzobispo de Canterbury, o por ejemplo otros autores de la talla teológica como Lancelot Andrewes o Richard Neil, son algunos de los llamados Caroline Divine o teólogos carolinos de la llamada Iglesia Alta o High Church. Estos teólogos siempre mantuvieron una gran reverencia por la vida sacramental y también por una teología que se fundamentase, por supuestísimo, en las Sagradas Escrituras, pero que también encontrase un elemento profundo de inspiración en los textos escritos por los llamados padres de la Iglesia. Bueno, el vínculo con este incipiente anglocatolicismo lo encontramos en el hecho de que, por ejemplo, los propios miembros del movimiento de Oxford crearon la llamada Biblioteca de Teología Anglo-Católica, de la cual las obras, por ejemplo, de Lancelot Andrewes o del propio William Laud, entre otros muchos, formaron parte esencial de la misma. Y quizás no podemos acabar concretamente el programa sin mencionar al que fuese una de las figuras más relevantes concretamente del movimiento de Oxford, su nombre John Henry Newman. John Henry Newman fue, a mi juicio, uno de los más elocuentes y extraordinarios predicadores de su tiempo y uno de los escritores, teólogos e intelectuales más sobresalientes de la época. Fue educado como evangélico, fue secretario de la Sociedad Misionera de Oxford, fue profesor del Oriel College de la Universidad de Oxford, fue vicario de la Iglesia de Santa María, de la misma localidad, y fue la figura que más destacó en la redacción de los llamados Tracts for the Times, los tratados de los tiempos, lo más significativo del pensamiento teológico, concretamente de los autores del movimiento de Oxford. Sus sermones anglicanos son, en mi opinión, una de las de verdad más grandes cumbres de la predicación anglicana del siglo XIX. Newman, además, en mi opinión, poseyó una extraordinaria capacidad para la especulación filosófica, teológica, una sensibilidad y delicadeza propias del movimiento romántico y una pasión por la verdad y por todas las cosas del Señor Jesús, que, como digo, en mi opinión, le convierten en una de las figuras más apasionantes de la espiritualidad cristiana del siglo XVI. Bueno, es verdad que en un momento determinado de su vida abandonó la Iglesia anglicana, se convirtió al catolicismo romano, lo cual supuso, como os podéis imaginar, una conmoción enorme en la Iglesia de Inglaterra, porque, como digo, John Henry Newman había sido uno de sus próceres, de sus figuras teológicas verdaderamente más relevantes. John Henry Newman fue nombrado cardenal de la Iglesia Católica Romana bajo el pontificado de León XIII a la edad de los 78 años
Y yo quisiera deciros que hoy John Henry Newman es una figura de inspiración precisamente tanto para anglicanos como precisamente católicos romanos, y os invito a que, si tenéis la posibilidad, bueno, pues leáis precisamente algunas de sus obras, que insisto, son de grandísima inspiración. Bueno, queridos amigos y radio oyentes de Radio Anglicana, concluimos hoy nuestro programa, que ha sido precisamente, bueno, pues una introducción que nos permita degustar en el futuro precisamente, bueno, pues todas las afirmaciones teológicas y la extraordinaria, interesantísima espiritualidad de este movimiento de renovación dentro de la Iglesia Anglicana en el siglo XIX, que fue el movimiento de Oxford. Quisiera dar las gracias una vez más al reverendo Noel, párroco de la Iglesia Anglicana en Zaragoza y director de Radio Anglicana, por su apoyo y por hacer posible este espacio. Igualmente quisiera expresar mi agradecimiento una vez más a nuestro obispo, el reverendísimo Carlos López Lozano, por su dedicación en la Iglesia, por su acompañamiento pastoral y por su constante apoyo a esta iniciativa. Y a todos vosotros, queridos hermanos radio oyentes de Radio Anglicana, os deseo todas las bendiciones en Cristo Jesús, y nos volvemos a encontrar, si Dios lo permite, en el próximo programa de Camino Anglicano. Un fortísimo abrazo en el Señor. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia.